Estoy en el anfiteatro. Bueno, dame media horita y te lo digo. Buenas noches. Chao, chao, chao. Vamos a hacer el último módulo de esta parte teórica. Que viene vamos a hacer como fue el módulo pasado. Nombro eso para, me parece importante, práctico, para por ahí sacarnos dudas entre todos, corregir errores entre todos, pero siempre eso está sustentado en una parte teórica o sobre algo, sobre todo los chicos, sobre cómo son, cómo se mueven, cómo piensan, cómo se desarrollan. Y eso es muy importante. Entonces, la introducción que vamos a hacer ahora va a ser similar a la del segundo módulo, que vamos a hacer todo un marco teórico de lo que tendríamos que tener en cuenta para empezar a diagnosticar o empezar a construir actividades, un programa de entrenamiento. Siempre haciendo hincapié, como lo hicimos del principio, que no nos olvidemos que estamos con niños. Vamos a empezar en una edad donde empezamos a tener ciertas libertades para programar esos entrenamientos, pero no dejan de ser chicos. Entonces, la primera que vamos a mostrar, no muestra nada. Cabezón. ¿Será que lo pongo en la otra? Sí. Estamos con la compu al corte. El domingo empezó a hacer una falla. Bueno. Pues
Bueno, vamos. Cosas que pasan. Vamos a estar corte la computadora. Ya, bueno, esto, que ya lo vieron muchas veces. Lo pusimos en el primero, lo pusimos en el segundo, en el tercero no porque fue prácticos. Lo vuelvo a poner en el cuarto módulo, porque vuelvo a repetir lo mismo que dije. Yo creo que nosotros nos grabemos toda esta secuencia es lo más importante, para que tengamos paciencia en las edades que estamos mirando o que estamos estudiando. ¿Para qué? Porque nosotros de todo ese cuadro lo único que estamos viendo es esto, la parte inicial, la parte más chiquita, perdón, donde hasta acá pasa una cosa y hasta acá pasa otra cosa. Y vamos a ver hoy que a partir de esta edad es donde empieza lo más complejo desde lo que les pasa a los chicos, porque es la etapa donde empiezan a crecer y donde se empiezan a disparar todas las cuestiones lógicas en relación a la edad. Yo le había dicho a ustedes que hay una edad cronológica y una edad biológica. Nosotros empezamos acá a ver que la edad biológica empieza a tener mucha importancia. ¿Y por qué es otra parte importante? Porque en estas edades es donde todos queremos hacer lo que tenemos que hacer en estas edades. Que también ya lo hemos hablado y también ya lo dije. Entonces, vuelvo a esta diapositiva. En la tercera parte de lo que sería un proceso encaminado al alto rendimiento, que a su vez tiene 5 divisiones más. Vimos el módulo pasado parte de esto y hoy vamos a ver parte de esto con parte de esto. Nosotros tenemos en cuenta que más o menos esta es una secuencia, no una secuencia, sino lo que se ha dividido o se ha estandarizado en cuanto a cómo vamos creciendo. Y nosotros nos situamos en esta parte, la clase pasada o el módulo pasado, nos situamos en esta parte y ahora nos vamos a situar en esta parte y en esta parte. Que como ustedes ven, y ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, todo lo que es pubertad o preadolescencia es dispar el comienzo de cada uno de los chicos. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo y ahora vamos a ver algunas características, pero es donde nosotros podemos ir adelantándonos en el tiempo de acuerdo a cómo ellos vayan creciendo y no adelantarnos en el tiempo de acuerdo a la edad que tengan. Porque nosotros vamos a encontrar acá chicos de 11 años que a lo mejor ya crecieron de una manera y vamos a encontrar acá chicos de 14 años que por ahí han empezado a crecer. Y no todos son iguales. Y nosotros los tomamos a los de 11 como de 11 y 12 y a los de 14 y 15 como 14 y 15. Y a veces a los de 11 y 12 tenemos que empezar a pensar que tienen 14 y 15. Y pasa, ¿en dónde pasa? Que vos ves chicos que tienen 12 años, edad de séptima, ¿es esa? De acá de la liga. Edad de séptima y la rompe. Y ahora cuando entramos a ver, el tipo ya se empezó a desarrollar. Y biológicamente, capaz que es un tipo más cercano a esta edad. Y pasa, y nos confundimos nosotros, y se confunden ni hablar los padres. Ni hablar. Y lo tenemos que saber, ¿por qué? Para convivir con la realidad de lo que sucede. Y no confundirnos y no crear expectativas que a veces después se van a truncar, porque después de esta edad
Cuando viene esto y todos equiparan el crecimiento, ahí donde vemos que que acá era un crack, acá es un común. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos un crack acá en la zona, con esta edad o con algo de esta edad, y como acá la rompe, queremos que la va a romper en todos lados. Y a veces simplemente porque el chico creció antes. ¿Está bien? Ya nos vamos a dar cuenta con algunas cositas o cómo podemos darnos cuenta que el tipo creció antes. Siempre les doy el ejemplo. En el fútbol marca diferencia desde la fuerza, desde la velocidad, desde la habilidad, si fue bien trabajado. En el básquet por ahí marca diferencia de la altura y vos ves, lo hemos dicho, por ahí ves los padres y establece una progresión y tenés papás que miden 1,80 como mucho y el pibe a los 12 años como ya creció y empezó a crecer antes está jugando de pivot. Pero ese pibe no va a jugar nunca de pivot del básquet porque va a medir 1,80 y hoy por hoy el básquet con 1,80 no juega o está jugando de base de casualidad. Entonces ese pibe se la pasó 2, 3 años sin picar la pelota cuando tiene que adquirir capacidad motriz específica, que es lo que vamos a ver ahora, relacionado al deporte. Y como nosotros somos los que tomamos decisiones, lo ponemos abajo del aro, ¿por qué? Porque le tiramos la pelota, hace así, la emboca y le saca diferencia a todos los otros que le llega acá. Y en el fútbol pasa lo mismo. Empieza a tener bigote, empieza a tener forma de hombre, porque le empezamos a ver que se le empiezan a marcar bien los músculos. Empiezan a aparecer los caracteres sexuales que nos dan una identificación de que el tipo está madurando y empezó a crecer. Entonces el tipo es más grandote, como el ejemplo del básquet, que los otros, y no va a ser mucho más alto. ¿Está bien? Recuerden que aproximadamente 6 años, 7 años, de acuerdo a cómo se ve, nosotros estamos en el 50% aproximadamente de lo que crecemos. ¿Está bien? Si ese pibe a los 7 años medía, no sé, 70 centímetros, por decirte una barbaridad, va a medir unos 50. Y a lo mejor los 1,50 a los 12 años medía 1,40. ¿Se entiende lo que les digo? Bueno, esta edad es complicada por esas cosas. Muy complicada por eso. Bien, no todos son iguales, ahí como estamos hablando y como estamos haciendo todo este desarrollo. Veamos algunas características rápidas para que nosotros nos demos cuenta con qué nos encontramos en el entrenamiento. Y por ahí los otros días cuando hicimos la práctica, veíamos que había algunos ejercicios que convenía hacerlos de otra manera. ¿Por qué? Por cómo eran los chicos. Entonces, por ahí decíamos, vos ponés una hilerita, uno al lado del otro, 7, 8 chicos, de 6 años, 7 años, y que entre todos manejen una pelota con pase y todo, y vas a tener una clase desordenada que no va a ser efectiva, los chicos se te van a distraer, se te van a ir, se van a empujar, por ahí se pelean entre ellos, y vos tenés un lío, porque los chicos no podían esperar, eran excéntricos, la tensión. Bueno, entonces nosotros acá, que yo después esto se los paso, empezamos a encontrarnos con otras personas a partir de los 7, 8, 9 años. Empezamos a encontrarnos con otros pibes que empiezan a asumir responsabilidades. Dentro de esas responsabilidades que empiezan a asumir y sumado a que son chicos que ya pueden mantener el orden y la atención un poco más que lo que la tenían en la edad anterior, podemos hacer alguna actividad que los chicos esperen. Es una edad donde los chicos empiezan a sentir agrado con el grupo, con los compañeros, donde ya se dan cuenta de que hay otros, donde ya se dan cuenta de que formamos parte de algo. Entonces podemos empezar, usando eso, a hacer trabajos o de juegos
de posesión, de progresión, de pase. O sea, adaptado a la cantidad que puedan realizar la actividad. ¿Está? Nos vamos a encontrar con chicos que el tema de coordinación, habilidad, reacción y velocidad son chicos aptos, lo tenemos que desarrollar y nos tenemos que enfocar en eso. Coordinación, porque vimos, y ahora vamos a ver un resumen, que están en la etapa del desarrollo de todo lo motriz. Lo que es habilidad va de la mano con todo el desarrollo del repertorio motriz, o de las capacidades motor, coordinativas, perdón. Y lo que es reacción y velocidad iba muy relacionado a lo que era sistema nervioso, y lo vimos. Entonces nosotros en esta edad tenemos que hacer carrerita, y no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el sistema energético que sostiene esto se lo permite. Porque el sistema neuronal que sostiene esto se lo permite, porque el sistema nervioso es el primero que va madurando. ¿Está bien? Bien. Bueno, yo después esto se lo pasan para que no vamos a repasar una por una, pero es una generalidad. Empiezan a trabajar en grupo y crece la comprensión del reglamento a estas edades. ¿Por qué? Se lo había mostrado el módulo pasado, que la manera de pensar de nosotros también evoluciona de manera distinta. Y hasta los 7 años pensábamos, 6, 7 años, de manera instintiva, teníamos un pensamiento simbólico, nos gustaba jugar que éramos X y que nos movíamos por eso. Ya con el comienzo de la escuela y con el desarrollo de nuestra manera de pensar, empezamos a hacer operaciones concretas y nuestro pensamiento empieza a ser más lógico. Entonces ya el reglamento lo empiezan a comprender. Y habíamos hablado que hasta la etapa anterior lo importante era que entendieran el juego en su globalidad. Y ahora podemos empezar a parcializar el juego. Y ahí donde podemos empezar con el tema del reglamento. ¿Está bien? 10 y 12 años. Etapa que siguen siendo niños, con otras características. Todavía no terminamos todo lo que sería el entrenamiento de base, o el primer escalón de ese proceso de entrenamiento a largo plazo. Nos vamos a encontrar con chicos mucho más aptos desde la atención. Nos vamos a encontrar chicos mucho más aptos desde la predisposición, desde el orden. Nos vamos a encontrar con chicos más aptos relacionados a lo grupal y a lo de equipo. Y es el momento para trabajarlo. Sin perder en cuenta que el aprendizaje motor sigue siendo lo importante todavía en estas etapas. Y seguimos con aprendizaje motor. Y seguimos con aprendizaje motor. Y seguimos con movimiento. Y ese aprendizaje motor, para mover, va a tener otras características distintas. Vimos una secuencia del módulo pasado y ahora la vamos a repasar. Entonces nosotros ya le podemos empezar a dar más importancia a todo lo que son, no le podemos dar, le debemos empezar a dar más importancia a todos los gestos técnicos, a todo lo que va relacionado al deporte. Porque habíamos visto que lo general era importante hasta los 7, 8 años, que a partir de ahí empezábamos a orientar el entrenamiento hacia lo específico, lo empezábamos a orientar, y a partir de estas edades, por una cuestión de que el sistema nervioso está casi, no total, pero está llegando a su proceso de maduración, es una edad que lo técnico es fundamental. Fundamental las cuestiones técnicas.
Entonces, ¿le tenemos que dar prioridad a lo físico acá? Lo vamos a ver más adelante. ¿Le tenemos que dar prioridad a lo táctico acá? Lo vamos a ver más adelante. ¿Le tenemos que dar prioridad a lo técnico? Sí, por lo que dice acá. Y por algo que vamos a ver con lo que sucede en la próxima etapa. Bien, entonces, vamos resumiendo estas placas y basémonos en entrenamientos técnicos integrados, en entrenamientos técnicos analíticos, para el desarrollo del repertorio motriz que en esta edad ya empieza a ser el repertorio especializado, la orientación hacia lo especializado de cada deporte. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque después viene acá, que es donde tenemos todos los problemas. Problema en los estados de ánimo, problema en lo coordinativo, problema todavía en el entrenamiento en sí, porque no son ni chicos ni grandes, pero hay cosas que por el aumento hormonal o la explosión hormonal, como decimos, si hay cosas que se pueden empezar a vislumbrar que podemos hacer, que viene todo después de eso. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta nosotros que un chico empieza esta etapa? Empieza a tener los cambios que les dije, lo podemos observar, acné, vello, empieza a adquirir otra forma. ¿Cómo lo podemos observar? En el crecimiento. Vamos a ver que hasta hace unos meses medía así y a los 6 meses ya mide así. Entonces desde la etapa que más crecemos es el primer año de vida. Crecemos mucho, primer año, segundo año. Y de ahí el crecimiento empieza a descender en centímetros por año, hasta que llega acá. Que por ahí en un año te creció 10, 12 centímetros. Entonces, ese tipo está llegando a la maduración. Ese tipo cambió de etapa, ese tipo está en este momento, en este contexto. Cambios hormonales, fase temporaria de las dificultades motrices. ¿Y por qué? ¿Tenemos que seguir trabajando la coordinación? Sí. ¿Pero por qué? Porque las piernas tienen que adaptarse a un nuevo cuerpo. Antes movía un miembro inferior que medía 80 centímetros, 60 centímetros, y ahora tiene que mover uno que mide 80. Tiene que dominar el cuerpo nuevo. Entonces nosotros lo vemos, tenemos chicos de esto a lo mejor a los 12 años, 13 años, con otros chicos que todavía no crecieron, y lo vemos, que no sé qué le pasa, se ha puesto más. ¿Y qué le pasa? Nada, que está creciendo. No, yo ya no juega más.